Pues aquí estamos, en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy con nosotros Pello Chandiano, portavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu. Egunon. Pello, ¿qué tal? Egunon. Muy bien. Bueno, estábamos justo hablando de muchas cuestiones. Hablábamos primero de fútbol, pero también el fútbol venía combinado con la reivindicación, que el otro día, precisamente el sábado, se vio en San Mamés, ¿no? Sí. Es curioso que esta mañana protestaba yo en torno a cómo se silencian acontecimientos cuando además son multitudinarios, como el que se vio precisamente en la catedral. Sí, yo me acuerdo en la etapa de la Vuelta que terminó en Bilbao, ¿no? Algún periodista, no recuerdo de qué cadena, que estaba cubriendo la Vuelta, ¿no? Planteaba que efectivamente debe haber un protocolo, ¿no? En caso de los eventos deportivos en caso de que haya una interrupción que tenga algún sesgo político, pues no se retransmite, ¿no? Eso debe ser igual no está escrito, debe ser algo que es como costumbre o obligación por parte de los periodistas, pero que en ese caso decidieron, ¿no?, saltarse ese protocolo y sacar las imágenes de las protestas, de las banderas, de las reivindicaciones a favor de Palestina en la Vuelta. ¿Por qué? Porque entendían que tenían la obligación de denunciar un genocidio, ¿no?, y que tenían esa responsabilidad. Bueno, yo creo que en este caso también estamos hablando de una reivindicación en favor de la resistencia palestina que no es de parte. O sea, todo el campo se volcó, ¿no?, con esa reivindicación. El propio club lo El organizó. propio club lo está haciendo. Por lo tanto, si eso es así, yo no entiendo que las cadenas de televisión pues no cubran, ¿no?, a una reivindicación que es absolutamente mayoritaria. Bueno, realmente fue la Liga, que es la dueña de la señal, ¿no? Porque luego sí que es verdad que alguna televisión se permitió el sacar pues, las imágenes que grabó la gente, por cierto. O sea, que grababa la gente, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. Sí que es verdad que lo que tenemos aquí en torno a Palestina sí que es una corriente que en Euskadi, bueno, pues tiene un pozo, digamos que muy mayoritario, evidentemente, ¿no? Sí. Y un reconocimiento de un genocidio, que eso es lo que tenemos entre manos. Veremos a ver si lo que ahora se está negociando puede generar un alto el fuego, y luego ya veremos si lo que dicen que es paz o no es paz, ¿no? Pero Sí, bueno. yo creo que estamos asistiendo a una reacción que es planetaria, es mundial, ¿eh? Este fin de semana ha habido movilizaciones masivas prácticamente en todo el planeta, lo cual es de alegrarse, ¿no? Parece que las sociedades son conscientes de las cosas que pasan. A veces siempre hacemos la crítica de que, bueno, la gente vive impasible lo que está pasando en el mundo o que vive desconectada, ¿no? Pero no es así o no es del todo así. Yo creo que la gente está tomando conciencia de lo que está sucediendo en Gaza y de lo que está en juego en Gaza. Y que seguramente aquello que está pasando, eso que está pasando en Gaza, que nos toca lejos, ¿no? Pero eso nos va a afectar en primera persona seguramente, ¿no? Lo que suceda en Gaza, la evolución de lo que suceda en Palestina y demás. Entonces, ante eso, que la gente tome parte, salga a la calle, pues a mí me genera esperanza. O sea, realmente hay un mundo que ante la ofensiva de la extrema derecha, ante un mundo absolutamente dominado por casi imperadores que persiguen sus intereses a costa de cualquier cosa, hay un mundo que está reaccionando en favor de la justicia social. Eso a mí me genera esperanza. Bueno, vamos ahora a centrarnos en el Parlamento Vasco, porque, bueno, abrimos una parte de la legislatura, ya un segundo año, porque el primero, yo no sé si ha sido más o menos de calentamiento. Sí, yo diría que sí. Así, ¿no? Sí, prácticamente ha sido eso. No, digo de calentamiento porque tampoco se han impulsado leyes específicas Sí. determinantes, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que ahora se abre la puerta ya a que esto suceda. Y es más, luego hay plazos ya concretos, ¿no? El propio Lehendakari el otro día ponía junio como una especie de frontera para llegar ya a un acuerdo en algo muy relevante, algo que normalmente era como el Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece aquí en Euskadi, que es lo del nuevo estatus. Sí, llevamos más de 5 legislaturas a vueltas con el debate del estatus y parece que ya hay conciencia por todas partes de que esto hay que llevarlo a su fase resolutiva, ¿no? Entonces, eso yo creo que es bueno. Estamos ante una ventana de oportunidad y lo que también es positivo es que todos y todas somos conscientes de que estamos ante una ventana de oportunidad que no sabemos por cuánto tiempo se va a mantener abierta, ¿no? El propio Lehendakari en el Pleno de Política General habló en estos términos. Hay que aprovechar esta oportunidad, independientemente de lo que pase después, ¿no? Incluso si hay elecciones, cuando sean, y viene un gobierno de extrema derecha, PP-Vox, es importante que aquí haya un consenso político básico entre diferentes tradiciones políticas sobre el futuro del país, que es básicamente el debate en torno al estatus político. ¿Qué autogobierno queremos? ¿Qué relación con el Estado? ¿Para qué?
Pues precisamente pues porque tenemos que hacer frente a muchos retos sociales y para eso necesitamos pues unas herramientas y una arquitectura jurídica política, ¿no? Ese consenso va a ser fundamental, incluso en el caso de que venga la extrema derecha. Y dos, no está escrito que ese sea un escenario inevitable, un posible gobierno de extrema derecha. Bueno, aquí se están moviendo cosas, ¿no? A mí las movilizaciones en torno a Palestina, repito, me están generando esperanza y parece que hay un flujo ante el reflujo que ha supuesto la extrema derecha. Entonces, en caso de que se repita un gobierno progresista, pues será el momento de abordar en toda su dimensión el debate en torno a la plurinacionalidad y tenemos que estar preparados para ese momento. Para entonces tiene que ya estar preparado un acuerdo político en el país sobre el estatus político. Enseguida vamos a esa visión de lo que pueda suceder precisamente en Madrid, Sí. ¿no? Porque quedándonos aquí en Euskadi, el otro día aparecía alguna encuesta en la que se decía pues que mayoritariamente la gente lo que quería era el cumplimiento del estatuto actual, etcétera. Tampoco le ponía, o al menos en esa encuesta lo vi así, un poco de soslayo, tampoco aparecía, ¿no? Como, pues una apetencia por un nuevo estatus. Pero ¿qué tiene que tener ese nuevo estatus con respecto a un estatuto completado como el que ahora mismo se está gestionando? Para mí la cuestión principal es la relación que tenemos con el Estado. O sea, ahí está, el talón de Aquiles de este debate está ahí, ¿no? O sea, nosotros podemos tener más o menos competencias, ¿eh? Y nosotros y nosotras creemos que necesitamos nuevas competencias. El tema migratorio, por ejemplo, es evidente. En el tema lingüístico. En el tema energético. O sea, el Estatuto de Guernica es una arquitectura jurídica política del siglo XX. Las sociedades del siglo XXI no tienen nada que ver con las sociedades del siglo XX. Los retos que tiene este país en el siglo XXI son nuevos. Entonces, necesitamos nuevas herramientas políticas para hacer frente a esos retos. Bien, pero tú puedes tener más o menos competencias, pero si el Estado no cumple o no respeta esas competencias, como es lo que ha ocurrido durante los últimos 40 años, entonces pues tienes un autogobierno absolutamente devaluado, ¿no? Entonces, eso requiere cambiar la relación que tenemos con el Estado, llegar a una relación de bilateralidad efectiva. Es decir, que nosotros tenemos estas competencias y tú las respetas. Pero para eso hace falta el reconocimiento, por ejemplo, de Euskadi como nación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, todo parte de ahí. Si nosotros somos una nación, pues entonces tenemos unos derechos nacionales que hay que respetar. Y eso se constituye en un autogobierno hacia adentro y hacia afuera, hacia el Estado. La relación que tenemos con el Estado pues tiene que ser una relación, digamos, entre iguales, ¿no? Y luego hay que ver eso en qué se sustancia en términos jurídicos, pero ahí es donde tenemos que ir. Y esto va a ser la clave de este debate. Ahí es donde se va a ver si realmente hay un salto o no en el debate del estatus político. El problema está que ese reconocimiento como nación, por ejemplo, o también otra de las cuestiones que son pilares, ¿no?, o fundamentales en todo este acuerdo, que puede ser el derecho a decidir, es algo que colisiona, por ejemplo, contra uno de los socios de gobierno, contra el Partido Socialista de Euskadi. Bueno, pero ¿cómo se introduce el derecho a decidir en ese articulado? Pues es algo que hay que negociar, ¿no? Y evidentemente venimos de tradiciones, representamos tradiciones políticas diferentes, pero podemos llegar a un acuerdo. Entonces, o sea, ¿está convencido de que se puede llegar a un acuerdo también transversal en Euskadi? Sí. No me refiero solamente a fuerzas como PNV y Euskal Herria Bildu, sí, que pueden estar más cercanas en algunos planteamientos, no, por lo dicho, ¿no? No, el PSE es una tradición política fundamental en el país y tiene que ser parte de ese acuerdo, sin ninguna duda, ¿eh? Y yo creo que si hacemos este debate, decir, bueno, ¿somos una nación sí o no? Sí, vale. ¿Eso qué implicaciones jurídicas y políticas tiene, ¿no? Y cómo nos situamos en este momento para blindar nuestras capacidades políticas que necesitamos para hacer frente al futuro. Esto yo creo que puede ser un acuerdo transversal. Y además, si tenemos en cuenta que siendo este un debate nacional, vasco, también es un debate, digamos, estatal, desde el punto de vista de una fuerza política de obediencia estatal, digamos, ¿no? Y, repito, el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, o el PSN, son fuerzas políticas vascas. O sea, no niego eso en ningún momento, pero, bueno, forman parte de un partido político de escala estatal. También es un debate de escala estatal, porque si España es plurinacional, pues es porque hay naciones dentro del Estado. Entonces, si viene la extrema derecha con un proyecto reaccionario que niega la diversidad política del Estado, a eso hay que contraponerle un proyecto político que es progresista, democrático y plurinacional, porque ese proyecto político solo puede ser gobernado con la participación y el concurso de las fuerzas soberanistas de las naciones dentro del Estado, ¿no?
he tenido, con la respuesta que me estaba dando, la sensación de, sí, el reconocimiento precisamente del Partido Socialista como partido vasco, evidentemente, pero me daba la sensación de que dice, bueno, pues lo que no aprueben aquí no importa, que ya lo van a apretar desde Madrid. Ya veremos, ¿no? Pero eso es lo que me quería decir. No, lo que sí se puede constatar es que, paradójicamente, el Partido Socialista Obrero Español ha mantenido posiciones más avanzadas que el Partido Socialista de Euskadi en cuanto a los derechos nacionales. Eso es algo que habría que corregir, ¿no? Porque debería ser justamente al revés, ¿no? Pero incluso el Partido Socialista en Cataluña, en las Islas Baleares o en Valencia, por ejemplo, en la cuestión de los derechos lingüísticos, pues tiene unas posiciones mucho más avanzadas que el Partido Socialista de Euskadi. Esto es algo, por ejemplo, que yo les planteaba en el pleno de la semana pasada cuando debatimos la proposición de ley de la función pública, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí el Partido Socialista de Euskadi podría un poco hacer una reflexión y situarse en un contexto, bueno, pues que es nuevo, ¿no? O sea, yo creo que algunos debates hay que hacerlos en clave de futuro, no tanto en clave de pasado. Bueno, ya que he mencionado las cuestiones lingüísticas, que también es una de las piezas fundamentales, ¿no? Toda esta estructura que estamos organizando, pues claro, el otro día sí que se habló y se debatió precisamente el uso del euskera en las OPEs y demás, ¿no? El Partido Socialista de Euskadi se mostraba crítico porque decía que dejan arrinconados o abandonados gente que ya está trabajando en la propia administración, etcétera, ¿no? Con eso de la obligatoriedad. Sí, pero es que eso en ningún caso se plantea así, ¿no? Hay tres principios desde nuestro punto de vista que hay que plantear en este debate. El primero es respeto a todos los derechos lingüísticos, todos. Entonces, hay dos lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, tiene que haber igualdad entre lenguas. Ese es el segundo principio. Y respetar todos los derechos lingüísticos. Mis hijas tienen reconocido por ley el derecho a ser asistidas en euskera en Osakidetza. Pero ese derecho no es efectivo después de 43 años de aprobarse la ley del euskera. Entonces hay que hacer ese derecho efectivo. Bien. ¿Eso cómo se hace? Con una planificación valiente, ambiciosa, pero que sea empática y pragmática, empática con los no euskaldunes y pragmática a la hora de abordar la situación sociolingüística que tenemos hoy en el país. Afortunadamente hoy es mucha la gente que sabe el euskera, mucha más que hace 43 años, pero tenemos una determinada realidad sociolingüística y esa planificación se tiene que basar sobre esa realidad, pragmatismo y empatía con los que no saben euskara. Eso significa que hay que poner todos los recursos necesarios para que la gente pueda aprender euskara. Bueno, no se estaba pensando, ¿no? Porque hoy mismo, por ejemplo, había una entrevista con Begoña Pedrosa, con la consejera de Educación, que decía que, bueno, uno de los centros fundamentales, lógicamente, para la persistencia y la perduración del euskera son las aulas, ¿no? Los centros escolares. Digamos que sí que se está trabajando desde el propio gobierno, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo, facilitando que los adultos puedan acceder al euskera, incluso facilitándoles las matrículas gratis en A1 y A2, etcétera, ¿no? Se están dando pasos, ¿no? Sí, y hay que dar más pasos en ese sentido, ¿no? Porque ¿es bueno o es malo que la gente sepa más lenguas? O sea, quiero decir que decir lo contrario es un alegato lo que pasa que el anti-ilustración, el problema, Pello, es que hemos confundido, en algún momento aquí hemos confundido todo y esto lo hemos ideologizado. Exactamente. Y bueno, lo que es un bien propio, un bien cultural, un bien patrimonial, pues resulta que lo hemos ideologizado. Es comprensible también si atendemos a cuál ha sido la evolución política en este país en los últimos 40, 50 años, ¿no? Ha habido un conflicto político pues, muy duro que ha enfrentado casi comunidades, ¿no? Y algunos debates pues, han ideologizado de esa manera, ¿vale? Ya está. Bien, pero yo creo, es un poco la sensación que tengo, ¿eh? En la sociedad vasca, la opinión a favor del euskera es mayoritaria, hoy en día. Quiero decir que yo creo que la sociedad va por delante de los debates que hacemos en el Parlamento. O sea, que las posiciones de determinados partidos políticos no se corresponden con la pulsión social, ¿eh? Entonces, hay que hacer las cosas de forma normal. O sea, yo escucho a Salvador Illa, por ejemplo, en Cataluña, y digo, es que el PSE podría estar perfectamente en esas posiciones, ¿no? Entonces vamos a plantear este debate de tal forma que todos y todas ganemos en este debate. Entonces, que la gente sepa lenguas, que la gente sepa el euskera, es bueno, bien. ¿Para eso hay que poner medios? Sí. ¿Para eso hace falta cierta flexibilidad? También. ¿Hay que ser empáticos con la gente que no sabe euskera? También. Bien. Pero también hay que respetar los derechos lingüísticos, pues son derechos fundamentales. Entonces, yo creo que ahí estamos más o menos todos de acuerdo. Entonces,
pues vamos a hacer las cosas de forma un poco más normal, ¿no? Bueno, yo no sé si muchas veces son cosas normales, ¿no? Pues también, por ejemplo, hay acusaciones en torno a Euskal Herria Bildu, pues diciendo que lo que quiere es meter cuñas entre los socios de gobierno, ¿no? El hacer precisamente que surjan las disparidades y las controversias. Ya, no estamos en ese juego. Esto lo digo con toda la contundencia, ¿eh? O sea, cuando decimos que nos tenemos que alejar de la política madrileña, o sea, bien, este país no se puede gobernar con mayoría absoluta. Euskal Herria Bildu en ningún caso puede ambicionar a ser una fuerza que pueda gobernar una determinada institución importante en el país con mayoría absoluta. Hay diferentes tradiciones políticas y este momento histórico requiere de acuerdos fundamentales entre diferentes. Entonces, lo que tenemos que poner encima de la mesa es una reflexión que nosotros pusimos en campaña y después de las elecciones. Y es que no se puede gobernar sin un propósito claro. Y a mí la sensación que me da es que en la alianza PNV-PSE, que es una alianza que nace en un despacho y llega hasta el ayuntamiento más recóndito del país, es un modelo que no se sostiene, porque después en cada debate fundamental saltan las costuras. Y ya nos viene acostumbrando a una polémica por semana. Da igual que sea migración, que euskara, que el tren de alta velocidad, que presupuestos, que fiscalidad, que educación. Entonces no puede ser, porque este país, que es muy pequeño, en un momento muy convulso, global, social, necesita de procesos que sean consistentes, coherentes en el tiempo. En el tiempo. O sea, no puede ser que ahora venga Euskal Herria Bildu al gobierno, cambie todo para que dentro de 4 años venga, me da igual el PNV que el PSE, a cambiarlo todo otra vez, ¿no? O sea, así no se puede gobernar un pequeño país en un momento histórico como este. Entonces, esto nos exige llegar a acuerdos fundamentales entre diferentes. Yo el debate en torno a los derechos lingüísticos no lo quiero hacer solo con el PNV e imponer, digamos, un bloque abertzale a un bloque no abertzale. No, porque el Partido Socialista de Euskadi tiene que ser parte de ese acuerdo. Hablando de acuerdos, el otro día Aitor Esteban, en el Alderdi Eguna, hizo también una referencia a Euskal Herria Bildu, bueno, hizo varias, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, decía que cuando en Madrid, por ejemplo, se convoquen elecciones generales, automáticamente ustedes sacarán la bandera, que usted ya lo hizo aquí, que lo recordó hace tiempo, de una especie de acuerdo nacional, ¿no? Sí. ¿Eso lo va a repetir? Sin duda. Pero es que nos parece que además es sentido común. O sea, ante una ¿Cree que pueden ir en una misma lista PNV y Euskal Herria Bildu? Creo que no va a pasar, pero bueno. que debería de pasar. O sea, que es una propuesta de sentido común. ¿Ya? Yo creo que en política es momento de plantear cosas que sean de sentido común. Puede parecer esto una reflexión prepolítica, pero en un momento donde la extrema derecha marca la agenda política, el sentido común, y el sentido común de la sociedad vasca es un sentido común progresista, yo creo que nos sirve como referencia. Si se convocan las elecciones, me da igual en 2026 que en 2027, la pregunta que se va a plantear encima de la mesa va a ser la siguiente. Un gobierno PP-Vox, con mayoría absoluta, con una agenda regresiva en cuanto a derechos y libertades, negacionista con respecto al cambio climático y supremacista con respecto a los derechos nacionales, que pueda llegar a poner en cuestión nuestro autogobierno. Nada más y nada menos. Esto, el Lehendakari, en el Pleno de Política General, lo dijo bien en su primera intervención y planteó una reflexión de forma solemne. Podemos estar frente a tiempos oscuros y este país tiene memoria histórica al respecto. Bien, si esto es así, no se pueden afrontar esas elecciones de forma ordinaria, que es, bueno, cada uno va por su cuenta y luego ya veremos. No, a eso hay que contraponerle un proyecto de país compartido y muy básico, en defensa de nuestras libertades, en defensa de nuestros derechos, y poner 1 millón de votos vascos en Euskal Herria que representen el anhelo de un país. Y yo creo que la gente va a votar en esa clave. En las anteriores elecciones la gente votó en esa clave. O sea, el voto que recibió H. Bildu no era tanto, o algunos sectores no votaron tanto a H. Bildu por su proyecto político, sino porque H. Bildu habló muy claro a la hora de poner esos votos para cortar el paso a la extrema derecha, ¿no? Yo creo que esa va a ser la pregunta y esa va a tener que ser la actitud de... Hombre, está claro que todo el día estamos preguntando, ¿no?, si el gobierno central aguantará o dejará de aguantar. Usted ha dicho que 26 o 27, sea cual sea la fecha, no, ahí tendría que dar el paso. Sí que es verdad que lo que hay alrededor no es un ambiente muy agradable, ¿no? El otro día, por ejemplo, el asunto de Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, etcétera, pero claro,
ahí no lo tenemos que entender solamente como una butad, sino como un ataque al euskera e incluso a lo que usted menciona, ¿no? Sí. A los derechos fundamentales. Sí, y yo creo que los siguientes meses ese ambiente, que ya de por sí es un ambiente tóxico, absolutamente tóxico, va a ir increciendo. O sea que, vamos, que esto no tiene vuelta atrás. Yo creo que en España ya, no sé si se puede recomponer, digamos, la visión del Estado que dio lugar a la reforma, ¿no? O sea, hay un Partido Popular con Aznar a la cabeza que está planteando una serie de reflexiones como que, bueno, pues igual lo que tenemos que ir es hacia una gobernanza del Estado más centralista, más autoritaria, que incluso en un momento dado reniegue del concurso de, digamos, la burguesía periférica, ¿no? Históricamente ese sistema político, lo que nosotros llamamos el régimen de 78, se ha gobernado con el concurso del PNV y CiU. Pero visto lo visto, y después de la experiencia del proceso, pues igual la reflexión que está tomando cuerpo en la derecha española es que se puede gobernar ese Estado con una mayoría PP-Vox imponiendo una agenda recentralizadora y autoritaria, ¿no? Entonces, si eso es así, esa polarización en el Estado entre esa extrema derecha y los sectores progresistas va a ir increciendo. Entonces, lo que tenemos que reflexionar, las fuerzas soberanistas, abertzales o progresistas de las naciones dentro del Estado, es, ante esta coyuntura histórica, cómo tomamos parte, ¿no? Sí, porque estoy pensando, volviendo un poquito atrás, ¿no? Cuando hablábamos del nuevo estatus y si se llega a un acuerdo, claro, eso pues por la estructura administrativa hay que refrendarlo en Madrid. Sí. Tal y como están las cosas. No sé si... Tiene que pasar por el Congreso y necesita la aprobación del Congreso. Esa mayoría hoy, en principio, existe, o podemos abordar este proceso suponiendo que el gobierno de Sánchez y las fuerzas que soportan la legislatura, ese bloque de investidura, pues es un bloque que asume el hecho plurinacional. De hecho, los acuerdos que dieron lugar a la investidura de Sánchez pues están ahí y se recoge pues la necesidad de reconocer nuestro carácter nacional. Bueno, pues hagamos este recorrido y veamos hasta dónde llegamos. Pues Pello Chandé va a tener que venir otro día, porque pues me ha quedado inmigración, vivienda, educación... Bueno, casi todo. Casi ¿no? Todo, me ha quedado casi todo fuera, pero nos hemos comido el tiempo, pues ya está, ya como suele ser habitual. Pello Chandiano, portavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu, le agradecemos el que haya compartido esta mañana con nosotros. Es que ricasco. Es que ricasco.